Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro técnico de Novartis Sandoz. Que se centra en el papel de los inhibidores de mTOR en la respuesta a la vacuna frente a la COVID-19. Un tema que nos preocupa, un tema que es absolutamente prioritario para cualquier profesional que en este momento esté dedicándose al trasplante y que tenemos ahora en los próximos 60 minutos la oportunidad de aprender cosas, de poder comentar, de poder compartir información con ponentes de alto nivel. Esta es la agenda que tendremos. No, esta es la agenda que tendremos. Yo invertiré 5 minutos en hacer una introducción y luego tendremos al doctor Oriol Bestard, que trabaja, como bien sabéis, en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, que nos hablará de los efectos pleiotrópicos de los inhibidores de mTOR y su posible impacto en la respuesta a la vacuna. Y luego la experiencia y manejo de Verolimus que ha ido acumulando en estos años el doctor Gonzalo Gómez Marqués en el Hospital Universitario Son Espasas de Palma de Mallorca. Luego tendremos, espero, unos minutos para el debate. Como hemos comenzado unos minutos tarde, ya me ha prometido el secretario de la Sociedad que su asamblea comenzará justo dentro de 1 hora y no antes. Así que, de entrada, ¿qué hemos aprendido de los inhibidores de mTOR? Pues como este simposio, este foro técnico, se centra en los efectos de la vacuna, primero vamos a ver qué hemos aprendido de esta infección nueva, qué hemos aprendido del coronavirus, de cómo se comporta, cómo es la respuesta inmune, humoral y celular, y en 5 minutos trasladaré mi visión de esta jugada. En primer lugar, lo que sabemos es que la respuesta de IgG, la respuesta humoral frente a este virus, puede ser más o menos relevante en el paciente trasplantado renal, hasta un 70% con una respuesta adecuada, todavía mantenida al mes 2 del evento, de la infección, pero como vemos al mes 6 prácticamente los títulos de anticuerpos se han reducido a la mitad en esta población trasplantada. Ahí vemos la dirección de esos niveles en todos los casos, en algún caso se mantiene, pero como vemos en la mayoría va en descenso, tan pronto como a los 6 meses del propio episodio. Y esto ocurre cuando miramos todos los casos, cuando es solo en hospitalización, digamos, convencional, o cuando nos restringimos a los casos más severos, más graves, que se producen con ingreso en unidad de vigilancia intensiva. Unos títulos aceptables a los 2 meses, pero a los 6 meses van bajando, como vemos. Los factores de riesgo de mortalidad los hemos aprendido en la base de datos, en el registro que hemos ido construyendo desde que comenzó la pandemia a nivel español, de las diversas unidades de trasplante renal. Y los factores de riesgo de mortalidad por COVID-19 trasplante en España son la edad. En eso no nos distinguimos mucho de la población general, la población trasplantada, un 7% más de riesgo de mortalidad cada año, y en análisis multivariado, como veis, eso se mantiene, la significación es enorme. También la antigüedad del trasplante, por debajo de 6 meses, es un factor de riesgo y, por supuesto, haber hecho la complicación más seria de esta infección, que es la neumonía. En una experiencia norteamericana, el trasplante reciente y la triple terapia con tacrolimus, micofenolato, prednisona es la combinación de mayor riesgo para una mala respuesta después de dosis de vacuna adecuadas, o la vacuna full, digamos, ¿no?, que consideramos hace tiempo que con 2 dosis la cosa iba a solucionarse. Ya sabemos que eso no es así. O sea que el trasplante reciente y tener más de 2 inmunosupresores, que en más de un 90% era tacrolimus, micofenolato, prednisona, es lo que da el riesgo. Disponemos de muchas experiencias ya publicadas de respuesta serológica a la vacuna, tanto a 2 dosis como a 3 dosis, como incluso a 4 dosis, alguna experiencia, que se han resumido en un buen metaanálisis en JAMA Network que tenemos aquí, de un grupo tailandés que se animó a resumir los 29 estudios, 11.000 casos y la respuesta a esa vacuna. Como vemos, esa respuesta va positivizando
poco a poco un mayor número de pacientes, de manera que después de 3 dosis todavía hay un porcentaje relevante que no ha respondido e incluso después de 4 dosis todavía hay un porcentaje de más de un 20% que no ha tenido ninguna respuesta. No tenemos tiempo para extendernos en concreto en este metaanálisis, que yo aconsejo su lectura porque resume muy bien la situación de las vacunas. ¿Qué ocurre cuando tenemos al paciente vacunado y se infecta? Pues que su repercusión en mortalidad, como de nuevo hemos visto en el registro español, es que tanto cuando se mira toda la población, cuando se mira solo los pacientes hospitalizados, el hecho de estar vacunado con 2 dosis no protege de la infección posterior y los casos que se denominan el breakthrough infections, o sea, nuevos casos de infección postvacunal, la población está tan poco defendida que al final la población trasplantada en concreto parece que sin ninguna duda es la más desfavorecida a la hora de estar protegida frente a nuevas infecciones. ¿Qué podemos hacer ante eso? Pues tenemos ya una experiencia publicada en Journal of Clinical Investigation Insight del grupo alemán de Clemens Bude, que muestra que suspender temporalmente el antimetabolito y poner una nueva dosis de vacuna parece que sí dispara bien la respuesta. O sea que parece que en buena medida podría ser que el micofenolato estuviera frenando esa respuesta en pacientes que no tienen una respuesta adecuada a las dosis convencionales. O sea que, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? Pues que tiene una alta mortalidad en trasplante, que la combinación edad avanzada y trasplante reciente es la de máximo riesgo. Los programas pueden mantenerse activos a pesar de los picos de pandemia, eso también hemos aprendido a hacerlo. Se puede trasplantar tras un episodio COVID, un donante con PCR positiva incluso puede ser útil. La vacunación completa y eficaz es esencial, pero la respuesta es subóptima. A pesar de vacunar con 2 dosis, la mortalidad es alta y no sabemos muy bien qué hacer. No sabemos si suspender micofenolato en todos los pacientes para conseguir una respuesta vacunal más potente, o si los inhibidores de mTOR podrían garantizar una mejor respuesta. A todo esto yo creo que podremos responder al menos a algunas cosas después de estas charlas. ¿Y qué hemos aprendido de los inhibidores de mTOR en general? Pues que su uso más favorable, sin duda, es el trasplante de novo, es desde el principio, la conversión tardía es más problemática y más difícil, y lo mejor es utilizarlo, como bien hemos aprendido en el ensayo Transform desde el primer día, con unos resultados enteramente similares al estándar of care que se dice tacrolimus micofenolato. La supervivencia es similar a lo que se viene haciendo de manera estándar, tiene 2 incuestionables ventajas: reduce la infección viral y reduce la neoplasia cutánea, y tiene, en mi opinión, 2 inconvenientes: que requiere monitorizar los niveles en sangre, micofenolato parece que no, y tiene un perfil de seguridad diferente a lo que estamos acostumbrados y que requiere una cierta curva de aprendizaje para los no iniciados. Y ya sin más, doy paso al doctor Oriol Bestard, que nos hablará de los efectos pleiotrópicos precisamente de esta familia de fármacos y su posible impacto en la respuesta a la vacuna frente al coronavirus. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, gracias a Novartis por la amable invitación y a todos ustedes para aguantar hasta estas horas de la tarde. Como decía Julio, mi charla es un poco... hago una introducción porque yo creo que vale la pena entender al final por qué damos un medicamento, ¿no? Entender los mecanismos que quizá nos explican los efectos que esperamos. Y yo creo que en los mTOR es fascinante, ¿no? Porque los hemos utilizado por muchos motivos. Desde que a finales de los 90 empezamos a utilizarlos, ¿no? Y todavía estamos discutiendo cuál puede ser su sitio. Y quizá nos ha faltado conocer más el mecanismo, cómo actúan, ¿no? Y si quizá no se puede generalizar en todos los pacientes, ¿no? Y quizá hay grupos o clústeres de pacientes que realmente sí se pueden beneficiar, ¿no? No entraré en detalle, ¿no? A la cascada enzimática de mTOR, ¿no? Pero todos sabéis, ¿no? que es un target enzimático, ¿no? Que cataliza, ¿no? Múltiples señales extracelulares, ¿no?
fundamentales, ¿no? Para la biología celular, ¿no? Para la supervivencia celular, regulando la síntesis proteica, autofagia, el metabolismo, en definitiva, y la proliferación celular, ¿no? Y conocemos sobre todo el complejo mTORC1, ¿no? Porque es el sensible a rapamicina, ¿no? Y es el que nos ha permitido jugar, ¿no? Incluso cuando se inició el estudio teníamos knockouts, ¿no? Y en cambio el complejo mTORC2 siempre realmente nos ha faltado información, aunque como sabéis últimamente conocemos, pues se ha podido desarrollar knockouts, etcétera, para poderlo investigar mejor, ¿no? Y estos efectos de inhibir a este complejo mTORC1, ¿no? Fundamentalmente a través de rapamicina con su binding en FK beta 12, ¿no? Actúa inhibiendo pues, estos mecanismos fundamentales de supervivencia celular, ¿no? Se ha utilizado para el anti-envejecimiento, que tocaré algunos datos de algunos trials recientes tremendamente interesantes, ¿no? Antiproliferativo, en el dismetabolismo, ¿no? Y en nuestro campo, obviamente, el campo del trasplante, en la inmunosupresión, ¿no? En la inmunosupresión. Por tanto, tienen el efecto pleiotrópico, ¿no? Pleiotrópico en el sentido de que realmente hay muchas áreas de la biología, ¿no? De la medicina, que los inhibidores de mTOR parece que pueden actuar de algún modo. Y lo que no conocemos es si las dosis, el momento, etcétera, es lo que puede hacer que no en todos los pacientes se puedan ver beneficiados, ¿no? Un aspecto muy interesante, ya entrando en nuestro ámbito, en el trasplante, ¿no? Que es el efecto inmunosupresor clarísimo, ¿no? Si uno evalúa tanto in vitro como in vivo la respuesta inmune, sabemos que los inhibidores de mTOR, con todas sus variedades, ¿no? Lo que hace es inhibir los factores de transcripción que activan las células que responderán a una respuesta inmune adaptativa, ¿no? TH1, TH2, TH17, pero sin embargo tiene un fenómeno que a mismas dosis lo que hace es aumentar una respuesta reguladora, es decir, es capaz de inhibir una respuesta que nos llevará al rechazo del injerto, ¿no? Pero al mismo tiempo y según qué situaciones podrá producir que una serie de subtipos celulares prolifere y no se vea inhibido, como son las células reguladoras que expresan el factor de transcripción FOXP3, ¿no? Y de hecho, esto hay una cantidad de literatura, ¿no? Y simplemente pongo este ejemplo, ¿no? De un estudio de hace muchos años ya que hicimos nuestro grupo y en el que vimos que los pacientes sin anticalcineurínico en ese momento, ¿no? Que era la época que estábamos evaluando el efecto de la combina con micofenolato, veíamos que efectivamente aquellos pacientes que iban bien y estaban bien inmunosuprimidos, tenían un estado de hiporrespuesta donante específica. Si mirábamos tanto en sangre como en el injerto, veíamos una expansión brutal de células reguladoras, ¿no? Sin saber muy bien por qué, pero se producía un poco esta contradicción, ¿no? Inhibíamos correctamente de forma antígeno específica, pero había una expansión tanto en el ámbito local, en el injerto, como en sangre periférica, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido a lo largo, como decía Julio antes, ¿no? Hemos aprendido a utilizarlos en trasplante, ¿no? Probablemente cuando se empezó su uso a dosis muy altas y también con ciclosporina vimos todos los efectos indeseados, incluido su nefrotoxicidad o el incremento de la nefrotoxicidad, y a partir de ahí los fuimos intentando evaluar sin micofenolato, viendo en algunos pacientes una excesiva incidencia de rechazo, ¿no? Y finalmente entendimos que probablemente la mejor opción para todos, es decir, si no queremos individualizar, ¿no? Es combinarlo a bajas dosis, ¿no? Con tacrolimus específicamente, ¿no? Y el estudio Transform, que no lo repetiré, ¿no? Que conocéis todos, así lo demostró, ¿no? El estudio con un número de pacientes enorme, pero que se ha ido repitiendo como en el estudio Atenas, etcétera, ¿no? Y ahí en su composite endpoint de non-inferiority lo demostró perfectamente, ¿no? Aunque seguimos con su perfil de seguridad, ¿no? De un cierto aumento de discontinuaciones, ¿no? Cuando utilizamos estas combinaciones. Pero quizá dentro de nuestro ámbito, ¿no? Y para justificar quizá su uso, ¿no? Si no es de no inferioridad, uno de ellos, y el que es más palpable y que se ha ido repitiendo y repitiendo, sea con la combinación con un anticalcineurínico o incluso con micofenolato en el estudio Symphony, etcétera, en otros estudios, es, como comentábamos, su impacto en evitar infecciones virales, ¿no? Y aquí os pongo el estudio específicamente analizado de Transform, ¿no? En donde la incidencia de citomegalovirus, tanto de enfermedad como replicación o poliomavirus, era significativamente menor, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque otros autores, sin saber el mecanismo en realidad,
lo utilizaron incluso en pacientes que recibían timoglobulina y sin profilaxis, ¿no? Es decir, intuyendo este efecto antiviral, que hablaremos después, ¿no? Tedesco Silva en Brasil, ¿no? Hizo este estudio, ¿no? En el que mostraba que incluso en pacientes con timoglobulina sin profilaxis mostraba una reducción de esta replicación viral, es decir, un efecto de algún modo directo por el mecanismo que fuera de evitar esta replicación viral, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos que sabemos, ¿no? O que hemos aprendido, ¿no? Este es el principal y que realmente radica no en trasplantes, sino en otros ámbitos que se ha evaluado, ¿no? Que es su efecto directo antirreplicativo. Es decir, impide la translocación viral en la célula infectada, ¿no? Es decir, este efecto directamente a través de mTORC1, que necesita el virus para entrar en la célula y replicar y proliferar, pues se ve de alguna manera inhibido, ¿no? De forma eficaz mediante el uso de inhibidores de mTOR, ¿no? Y quizá lo que nos faltaba y lo que se intuía en muchos trabajos básicos es qué efecto podía tener en la respuesta inmunológica, ¿no? Es decir, si los inhibidores de mTOR podía de alguna manera ayudar a la respuesta protectora antiviral, ¿no? A pesar de tener este efecto inmunosupresor que dábamos en el trasplante, ¿no? Y de hecho, si vamos atrás, ¿no? Hay este estudio precioso en Nature de Araki, ¿no? Es un estudio experimental en el que en un modelo animal que infectaban con un virus de cororetinitis en estos animales, ¿no? Y los trataba con rapamicina, ¿no? Es decir, hizo dos experimentos. Uno, al momento de infectar estos animales, los trataba con rapamicina durante todo el periodo, ¿no? Y ves cómo la replicación viral bajaba y lo que subía rápidamente era la respuesta específica celular contra el virus, ¿no? Y también hizo el experimento solo tratando al principio de la infección, es decir, en vez de estar utilizando constantemente rapamicina, lo hizo solo al principio y veis que el efecto era lo mismo, es decir, una expansión de la respuesta celular T específica frente a este virus, es decir, que mostraba que parecía que, aparte de este efecto antirreplicativo, ¿no? Viral, también ayudaba a que la respuesta protectora en estos animales fuera potente y permitiera eliminar el virus, ¿no? Y más recientemente, y en el ámbito nuestro del trasplante, y en pacientes, Hanna Kaminski, del grupo de Burdeos, hizo un estudio, creo, precioso, en el que intentó analizar también el efecto en pacientes trasplantados que recibían la combinación, un anticalcitrolimus o ciclosporina con everolimus, qué ocurría cuando esos pacientes eran cambiados a este régimen viniendo de micofenolato, ¿no? Y entonces lo que hizo es un estudio muy refinado en el que miraba si lo que ocurría en estas células, más allá de expandirse y producir una respuesta efectora, era cambiar su fenotipo, es decir, permitirles cambiar a un estado funcional que el virus sabemos que produce a las células cuando se va replicando de forma crónica, es decir, que las induye el virus de per se a un estado de senescencia, de exhaustion, de falta de capacidad de respuesta. Entonces, lo que mostró es que los marcadores de senescencia desaparecían cuando estos pacientes eran switchados o cambiados, perdón, a rapamicina. Por tanto, no solo permite, parece, aumentar la respuesta y expandir estas células, sino que cambia el fenotipo celular que les permite ser funcionales y, por tanto, eliminar el virus del huésped infectado. Y de hecho, y en este sentido, hay un estudio, creo, precioso, hecho por Novartis, bastante atrevido, ¿no? en Australia, que lo que hizo fue, en base a este concepto de revertir este estado de senescencia, plantearon la hipótesis siguiente, ¿no? Es decir, sabemos que la gente más mayor no responde tan bien a la vacuna de la gripe. Entonces, su hipótesis fue si trataban a dosis muy bajitas con un mTOR, a dosis que no produjera efectos adversos en gente sana, anciana, los vacunaron para ver si realmente se producía una mejor respuesta celular, ¿no? Y efectivamente, tanto a nivel de título de anticuerpos como veis, en la pérdida de este marcador de senescencia, de PD-1 en los linfocitos T, se vio claramente en este grupo de pacientes que se les trató a dosis muy bajas con este inhibidor de mTOR, ¿no? Por tanto, de nuevo veía que en esta gente les mejoraba de alguna manera el fenotipo celular y les permitía de alguna manera responder a la vacuna de la gripe, ¿no? Y fueron un paso más allá y dijeron, entonces, si esto es así, lo que queremos comprobar es si los tratamos durante más tiempo a estos individuos, vamos a reducir las infecciones
virales, ¿no? En un periodo hibernal, ¿no? En Australia los trataron a un grupo control y un grupo randomizado, y lo que miraron fueron todos los genes de transcripción proinflamatorios de la respuesta adaptativa, ¿no? Y la incidencia de infecciones. Y efectivamente lo que vieron es lo que veis aquí, ¿no? Es decir, los pacientes que recibieron crónicamente a dosis muy bajas este inhibidor de mTOR, había una aparición, ¿no? De estos transcriptos proinflamatorios de respuesta eficaz, y una menor, no fue estadísticamente significativa, pero numéricamente sí que se vio una diferencia en la incidencia de infecciones. Por tanto, de nuevo, y en pacientes no inmunosuprimidos, ¿no? Dosis muy bajas parece ser capaz de cambiar este fenotipo y hacerlo funcional, ¿no? Los mTOR también tienen, como sabéis, un efecto, se ha utilizado en el campo del cáncer, ¿no? En la oncología, y precisamente no solo para evitar o para disminuir la replicación tumoral, ¿no? O reducir el tamaño tumoral, sino también para aumentar el booster o hacer de booster en las aproximaciones de vacuna antitumorales, ¿no? Y este es un estudio muy ilustrativo, ¿no? En un modelo murino oncológico de neoplasia de melanoma, ¿no? En el que los investigadores lo que hicieron fue, como veis aquí, es vacunar, ¿no? A estos animales para producir una respuesta efectora, pero añadir o no el inhibidor de mTOR, ¿no? Y lo que veis aquí es que el crecimiento tumoral fue inhibido solamente cuando se combinaba la vacuna más el inhibidor de mTOR, ¿no? De nuevo, de alguna manera, viendo que esto se correlacionaba con una mejor función antitumoral específica, ¿no? en los animales que eran vacunados y al mismo tiempo tratados con el inhibidor de mTOR, ¿no? Y nosotros hicimos un estudio un poco con esta hipótesis hace ya un tiempo, en pacientes trasplantados que desarrollaban neoplasias cutáneas, y en las que convertíamos, ¿no? Como hacemos en la práctica clínica, en los espinocelulares, ¿no? Pues convertíamos, en ese momento era sin anticalcinurínico, combinábamos a un mTOR, y lo que queríamos era medir si cambiaba la función tumor específica en estos pacientes trasplantados, ¿no? Y efectivamente lo que vimos es que veíamos que cuando mirábamos in vitro la respuesta frente a antígenos epidérmicos que se expresan en el tumor espinocelular, estos individuos realmente aumentaban aparecía una respuesta proinflamatoria eficaz que no tenían previamente, ¿no? Por tanto, de nuevo, más evidencias, ¿no? Que parece que no solo su efecto antirreplicativo, antiproliferativo, sino que induce una respuesta eficaz antígeno específica. Y uno puede preguntarse, ¿no? Entonces, ¿por qué no rechazan nuestros pacientes, ¿no? Si le damos un tratamiento y les damos un antígeno, ¿por qué no se activa la respuesta inmune, ¿no? Entonces, esto realmente no se sabe, ¿no? El motivo, ¿no? Pero sí que el antígeno halogénico parece ser muy distinto, por ser múltiple, comparado con cuando hablamos de antígenos más concretos y sobre todo virales, ¿no? Entonces, lo que ocurriría, o lo que parece que ocurre cuando tratamos con un inhibidor de mTOR, sea rapamicina, verolimus, ¿no? Delante de un patógeno extraño o antígeno, lo que hay es un aumento de precursores de memoria, antígenos específicas, cosa que no ocurre cuando estamos enfrente un haloantígeno o antígeno HLA en este caso, ¿no? Entonces, con todo este un poco background, ¿no? Uno le intuye, ¿no? que puede tener cierto sentido, ¿no? Pensar que nuestros pacientes bajo inhibidores de mTOR pues, pueden verse de alguna manera beneficiados, ¿no? Y si revisáis la literatura, y como comentaba el doctor Pascual previamente, ¿no? Hay millones de editoriales, ¿no? Opiniones comentando este efecto, ¿no? Quizás sería incluso en algunos momentos de la pandemia se comentaba que debíamos convertir, ¿no? Incluso a un inhibidor de mTOR, ¿no? Para proteger. Evidentemente estos estudios son totalmente sesgados, muy difíciles de obtener conclusiones robustas, ¿no? Pues sí que tenemos datos y que Julio ha enseñado antes, ¿no? Un poco de evidencia, ¿no? Y tuvimos un cierto miedo, ¿no? Al principio, en el sentido de que veíamos que no había respuesta cuando vacunábamos a nuestros pacientes, ¿no? Y esto, de alguna manera, a retrospectiva, hicimos en un modelo matemático para ver si el tiempo desde la aparición de la vacunación realmente había proporcionado una diferencia en las incidencias de rechazo, de infección, pero sobre todo de mortalidad y de hospitalización, y realmente así lo vimos, ¿no? Y era difícil de entender entonces en los mecanismos, ¿no? Si realmente las respuestas, tanto humorales, serológicas, de memoria o celulares, eran distintas que los pacientes no inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, un poco en la literatura, si uno
uno revisa, ¿no? Pues como enseñaba previamente Julio, es difícil, ¿no? Porque no hay ningún estudio prospectivo randomizado, son todos estudios retrospectivos con grupos de cohortes de pacientes tratados, no tratados, algunos sin micofenolato, algunos conjuntamente, y hay resultados realmente controvertidos y que no van a la par, aunque sugerentes, ¿no? De que cuando hay o falta de micofenolato o un inhibidor de mTOR, parece que estos individuos se han beneficiado en cuanto a una mejor respuesta inmunológica, ¿no? Uno de los trabajos recientes, ¿no? En este sentido es el del grupo de Puglia, ¿no? de Stallone, ¿no? Que ha trabajado también mucho estudiando el efecto de mTOR y el que mostró básicamente un estudio retrospectivo, muy pocos pacientes, pero el efecto tanto serológico como con cuantiferón, interferón gamma, que sí que realmente los pacientes comparado con tacromicofenolato tenían una diferencia, ¿no? Es decir, parecía que mejoraban en cuanto a una respuesta serológica y una respuesta productora de interferón gamma. Un detalle, ¿no? Interesante, ¿no? Aunque fuera con pocos pacientes, ¿no? Y como comentábamos anteriormente, nos estamos siguiendo con esta duda, ¿no? Es decir, estamos en tercera dosis, cuarta dosis, ¿no? Y sabemos que hay pacientes que están respondiendo bastante bien, pero tenemos todo un pool de pacientes que nos siguen sin responder con esta terapia estándar, digamos, con tacrolimus micofenolato, ¿no? Y entonces un poco nos surgen varias dudas, ¿no? Hay reinfecciones a pesar de tener serologías positivas, ¿no? Que tenemos todos conocimiento, ¿no? Y luego toda una serie de grupo de pacientes no despreciable que a pesar de que estamos ya con una tercera, incluso una cuarta, no logramos que nuestros pacientes respondan, ¿no? Entonces, y muy brevemente, tuvimos la oportunidad o la suerte de recibir un proyecto de la Fundación TV3, ¿no? Y en el que quisimos un poco analizar esto. Os enseñaré unos datos muy preliminares y cortos, un poco. Queríamos evaluar realmente grupos de pacientes con inmunosupresores estables, ¿no? Y combinaciones realmente como esta, es decir, pacientes con multiórgano. Pensábamos que el órgano no es el que nos marcaba el outcome de la respuesta a la vacunación, ¿no? Sino la combinación inmunosupresora, y en el que hicimos triple terapia estándar, triple terapia con inhibidor de mTOR y anticalcinurínico, y luego la suerte de tener un grupo de pacientes crónicos de trasplantados de hígado, ¿no? Con tacrolimus monoterapia, es decir, sin micofenolato y sin inhibidor de mTOR, ¿no? Entonces, aquí simplemente os enseño un poco la evolución, un poco la riqueza del estudio. Lo que queríamos un poco evaluar era todos los compartimentos que podemos analizar en sangre periférica, tanto la serología, las respuestas serológicas, es decir, anticuerpos, la respuesta celular, tanto de memoria B como la respuesta T, TH1 y TH2 de forma funcional, ¿no? Y aquí os enseño simplemente la comparativa después del tiempo. Aquí os enseño las 3 dosis de vacunación, la respuesta serológica, la respuesta celular B de memoria, es decir, la que produciría estos anticuerpos, y la respuesta celular T identificada simplemente con interferón gamma en este caso, y comparando inmunocompetentes con trasplantados. Y aquí veis lo que se ha publicado, es decir, que los trasplantados van retrasados, ¿no? Es decir, responden, algunos no, pero van muy retrasados comparado con la población no inmunosuprimida, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un análisis completo, ¿no? Y unbiased, ¿no? No supervisado, en el que queríamos ver que nos dijeran si este tipo de inmunosupresión nos clasificaba a los pacientes de todos los compartimentos en función de su respuesta, ¿no? Y en función de los inmunosupresores. Entonces, lo que nos salió es que, francamente, lo que nos identificaba diferentes grados de respuesta en todos los compartimentos eran la combinación de estos inmunosupresores. Y aquí podéis ver, ¿no? La combina estándar, anticalcinurínico micofenolato esteroides, anticalcinurínico monoterapia y mTOR anticalcinurínico, como los compartimentos están completos prácticamente después de las 2 dosis en estos 2 grupos. Fijaros cómo no lo están en este grupo, ¿no? Y cuando íbamos después de la tercera dosis, ¿no? Esto ocurría pues prácticamente similar, ¿no? Es decir, que el algoritmo nos enseñaba que, teniendo en cuenta todos los compartimentos, que es el que creemos que probablemente le da la respuesta protectora y dará finalmente estos anticuerpos neutralizantes, ¿no? Se veía traducido con unas diferencias relativamente claras entre los grupos de tratamiento, ¿no? Entonces, lo que hicimos también fue analizar si esto se parecía a lo que había ocurrido con la infección. No es lo mismo quizá un inmunizarse con la dosis que damos con la vacuna que uno haberse infectado directamente de forma natural con el virus, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue comparar, en este estudio que publicamos en Kidney, ¿no? De pacientes que habían desarrollado la enfermedad de diferente severidad, muy grave,
no hospitalizados y asintomáticos, y lo comparamos con los diferentes tiempos de las respuestas en todos los compartimentos en estos individuos, ¿no? Y si os fijáis, es muy interesante como podéis ver, y ha enseñado Julio, ¿no?, que la severidad sí que marca la respuesta, es decir, es una escalera reducida, ¿no? Los asintomáticos responden después de la infección a 6 meses les queda cierta respuesta, pero muy baja. En cambio, los pacientes que han tenido una dosis muy alta de infección, es decir, han estado intubados, han tenido una infección respiratoria mayor, tienen una respuesta más preservada. Y fijaros a qué corresponde la respuesta después de la vacuna, ¿no? Es decir, los pacientes con triple terapia prácticamente se comportan como los asintomáticos, es decir, que la dosis quizá de la infección en un paciente que además está con un tipo de inmunosupresión marca mucho lo que le puede. Dos cosas, es decir, la duración de esa respuesta y el grado o potencia de respuesta que puede llegar, y por tanto esto nos puede determinar la reinfección precisamente. No nos debería sorprender que pacientes con esta respuesta se reinfecten, porque tienen una respuesta en todos los compartimentos muy baja, y realmente esto es lo que analizamos. Tuvimos la suerte, como después de la infección por Omicron, todos los pacientes infectados quedan reflejados de forma centralizada, ¿no? Todas las PCRs, la administración las recogía. Pudimos ver cómo efectivamente, no la infección asintomática después de 3 dosis, sino los pacientes graves, fijaros, en todos los compartimentos lo que ocurría es que eran muy bajas. Es decir, que eran pacientes que sí que tenían serología, o sí que tenían cierta infección, pero fijaros que comparado con los pacientes asintomáticos prácticamente no tiene nada que ver. Es decir, tienen una respuesta mucho menor, o han conseguido una respuesta mucho menor que otros pacientes, ¿no? Por tanto, un poco, y para acabar, lo que estamos haciendo es un poco lo que debemos hacer, ¿no? Pues un trial, ¿no? Porque estos son datos retrospectivos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es un estudio en el que randomizamos a los pacientes. Una opción podría ser, como decía Julio y como habían enseñado los alemanes de Berlín, de retirar el micofenolato, ¿no? Esto nos pareció que quizá de forma generalizada probablemente la comunidad trasplantóloga no la vería de una forma segura, ¿no? Aunque parece que lo es, y sí que nos pareció que probablemente una manera de evaluar esto es la conversión, ¿no? Es decir, un grupo con triple terapia estándar y un grupo convertido, y evaluar cómo en estos compartimentos si realmente el fenotipo funcional y la respuesta cambia después de ser convertidos, ¿no? No haré el summary porque me he pasado de tiempo, pero cualquier pregunta encantado de contestar. Gracias. Muchas gracias, Oriol. Ahora el doctor Gonzalo Gómez compartirá su experiencia con Everolimus. Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a Novartis por la oportunidad de presentar estos datos propios. No son relacionados directamente con el COVID, pero son nuestra experiencia de la utilización de Everolimus de Novo durante los últimos prácticamente casi 10 años que llevamos utilizándolo. Realmente en la actualidad estamos siguiendo este protocolo. Es una publicación ya del año 2017 en la que tuve oportunidad también de colaborar junto con el doctor Pascual. Y como veis, la dosis de Everolimus es una dosis de 1,5 miligramos cada 12 horas y con un inicio desde el primer día. Como es habitual, también añadimos inducción con basiliximab, y aquí veis los objetivos de minimización de tacrolimus, que realmente es lo que perseguimos en gran parte con esta pauta. Realmente es una pauta, o sea, son unos objetivos ambiciosos, ¿vale? Y luego veremos si realmente se han conseguido o no. Como decía, es una pauta que llevamos utilizando prácticamente 10 años. Empezamos a utilizarla
en el año 2013 y hasta el año 2021 prácticamente, pues bueno, más de 500 trasplantes que llevamos realizados, más de 200 los tenemos con esta estrategia frente a la comparación que voy a realizar con la pauta clásica de micofenolato. Esto nos ha permitido, pues bueno, modestamente, pero sí ya tener un seguimiento a 5 años ya que podemos empezar a considerarlo de forma significativa. Realmente es un estudio retrospectivo, con lo cual hay que tener ciertas salvedades y precauciones a la hora de interpretar los resultados, pero lo que hicimos, evidentemente, es hacer un estudio multivariado para controlar aquellos factores de confusión que, evidentemente, íbamos a tener en este análisis. Estas son las características basales de los dos grupos en estudio y realmente en cuanto a lo que son características de los receptores, prácticamente la única diferencia que encontramos es que, como podíamos esperar por otra parte también, es que había una menor proporción de pacientes con diabetes en el grupo de Verodimus, pero en cuanto a características de sexo, edad, sobrepeso, no había diferencias. No había diferencias tampoco en cuanto al tipo de tratamiento sustitutivo previo. Tampoco encontramos diferencias en los dos grupos en cuanto al perfil inmunológico referido a PRA, presencia de luminez positivo previo, incompatibilidades, proporción de pacientes retransplantados o la utilización de timoglobulina, con lo cual nos da una idea aproximada de que realmente no había diferencias en cuanto al perfil inmunológico de los dos grupos. Sin embargo, en cuanto a otras variables, sí que vimos diferencias. Hay que decir también que incluimos también pacientes trasplantados de riñones en asistolia controlada, pero sí que vimos diferencias en cuanto a isquemia fría. En el grupo de Verodimus era menor. Realmente, desde el punto de vista matemático, estadístico, había diferencias, pero realmente me cuesta creer que una diferencia de 2 horas clínicamente sea significativo. Sí que vimos que las características del donante eran mejores en el grupo de Verodimus, tanto a lo que se refiere a causa de la muerte, características como donantes de criterios expandidos y en cuanto a la edad. ¿Vale? ¿Y qué pasaba con los niveles de inmunosupresores? Evidentemente, tanto en el grupo de Verodimus como en el grupo de micofenolato, los niveles de tacro al mes 3, 6 y 12 meses han ido disminuyendo, pero realmente el descenso o la minimización de tacro en el grupo de Verodimus, pues bueno, fue menor de lo que esperábamos o queríamos, ¿no? en este sentido. Luego analizamos también lo que era la exposición durante el primer año a los anticalcinurínicos, al tacrolimus, haciendo una media de todos los niveles de cada paciente durante el primer año. Y vemos unos resultados similares. Veis aquí cómo sí que hemos conseguido una cierta minimización en el grupo de Verodimus, pero muy modesta, aproximadamente un 15%. Estos son los niveles de Verodimus. Veis aquí cómo, no lo he comentado antes, pero el
el objetivo de niveles entre 3 y 8 de verónimos se consiguió, y además en un límite relativamente bajo. En cuanto a los resultados referidos a complicaciones, realmente complicaciones sobre todo precoces, no a medio ni largo plazo, no vimos diferencias en cuanto a la incidencia de no función renal inicial valorada como necesidad de hemodiálisis en la primera semana. Complicaciones quirúrgicas de forma global, tanto linfoceles, estenosis, deficiencias de sutura, no vimos tampoco diferencias, incluso numéricamente era algo menor en el grupo de Veronimus. Rechazos agudos tampoco vimos diferencias, aunque, bueno, también numéricamente prácticamente no llega a la mitad, pero casi, en cuanto a menor rechazos, un menor número de rechazos agudos en el grupo de Veronimus. Y en cuanto a la replicación viral, lo que hicimos fue de CMV mirar únicamente la replicación. En pacientes receptores positivos dábamos como replicación positiva unas copias de más de 1000 y en receptores negativos más de 500. Y veis aquí, como era algo esperable también, una prácticamente más de 2 veces y media menos de incidencia de replicación CMV en el grupo de Veronimus. En cuanto a la proteinuria, lo que vimos es, en el análisis global con la mediana, no vimos diferencias en cuanto a la incidencia de proteinuria, grupo de Veronimus y de micofenolato, con la salvedad que comentaré un poquito más tarde. Y otro dato interesante que también, también nos sorprendió, la incidencia de aparición de anticuerpos donante específico, prácticamente la mitad en el grupo de Veronimus frente al grupo de micofenolato. Analizamos también la función renal con el CKD-EPI hasta 5 años y veis aquí cómo la curva se empieza a separar a partir del segundo año, con una diferencia a favor de Veronimus de prácticamente 6, 7, 8 mililitros minuto. Cuando hicimos el análisis univariado al 4.º año, la diferencia era significativa, pero, sin embargo, al introducir en el análisis multivariado, se perdía esa diferencia. No había diferencias entre ambas estrategias y, evidentemente, la edad del donante era el factor que influía en esa mejor función renal en el grupo de Veronimus. Recordar que este grupo tenía una edad menor. Analizamos también lo que era la función renal, pero referida al tanto por ciento de pacientes que tenían un aclaramiento menor de 50 y, como veis aquí, inicialmente el tanto por ciento de pacientes con un aclaramiento menor de 50 era muy bajo, o sea, muy bajo no, pero era inferior en el grupo de Veronimus respecto al grupo de micofenolato. Cuando hacíamos el análisis univariado volvía a pasar lo mismo que anteriormente. Era significativo, pero cuando introducíamos la edad del donante se perdía esa significación. Nuevamente, pues, la mejoría de la función renal en el grupo de Veronimus estaba relacionada con la edad del donante. Estas son las curvas de supervivencia del injerto, tanto con muerte censurada como sin censurar. Veis aquí cómo la diferencia es llamativamente o significativamente importante en el grupo de Veronimus, prácticamente
un 11% más de supervivencia, tanto censurando como sin censurar, con una significación estadística importante. Y, a diferencia de la función renal, permanecía esta diferencia a favor de veronimus cuando introducíamos en el análisis multivariado la edad del donante. Bueno, es un dato a tener en cuenta porque realmente después de lo que habíamos visto con la función renal, pues era un dato, no voy a decir sorprendente, pero sí interesante. La supervivencia del paciente, las diferencias fueron menores en el Kaplan-Meier, la supervivencia actuarial, algo mejor en el grupo de veronimus, pero no era significativa, y cuando hacíamos un modelo multivariado, la edad del receptor era el factor determinante. Otro aspecto importante cuando hablamos de METOR, y ya lo hemos comentado previamente, son el tema de las discontinuaciones y los fallos de tratamiento. Esto es un poquito un resumen de qué es lo que nos pasó en nuestro grupo de pacientes, y bueno, pasa algo parecido a lo que ya conocemos. Una tasa de fallos de tratamiento en el grupo de veronimus de un 16% y una tasa de fallos de tratamiento en el grupo de micofenolato bastante más bajo. Aquí veis las causas virales en el grupo de micofenolato, edemas en el veronimus con proteinuria y con rechazo, y curiosamente otras causas no filiadas que revisando las historias no las encuentras. Bueno, esto nos ha permitido, pues bueno, ver un poco qué perfil teníamos, y luego también, como luego comentaré, analizar con estos fallos de tratamiento, hacer un análisis por protocolo. Sin embargo, bueno, antes de esto, el tema de la proteinuria. He comentado antes que realmente de forma global no había diferencias entre un grupo y otro en cuanto a la incidencia de proteinuria, pero sí que encontramos 4 pacientes que se tuvo que suspender o hacer el switch de veronimus a micofenolato por proteinurias de más de 2 y 3 gramos en 24 horas, a pesar del tratamiento concomitante con IECAS y o ARA2. Sin embargo, yo aquí voy a hacer una salvedad, porque realmente se retiraron 4 pacientes por rechazo agudo en el grupo de veronimus, y yo realmente, bueno, no sé qué sentido tiene. No hacemos ningún cambio de micofenolato a veronimus cuando tenemos un rechazo agudo, con lo cual, eliminando estos casos de rechazo agudo y la mitad, como mínimo, de las retiradas de tratamiento con veronimus por edemas, revisando realmente cómo se había manejado ese efecto secundario de veronimus, pues realmente la tasa de fallos de tratamiento es bastante menor, o debería ser bastante menor. Como digo, hicimos también un análisis por protocolo, y no me voy a extender demasiado. En cuanto a función renal, vimos algo parecido cuando analizamos el aclaramiento. También, a partir del segundo año, las curvas se separaban. Incluso teníamos aclaramientos al quinto año a favor de veronimus de 8 mililitros minuto. Aquí, en el análisis univariado a 5 años, no llegaba a la significación, pero había una tendencia a mejor, pero
nuevamente cuando hacíamos el análisis multivariado perdía la significación. Sin embargo, en la supervivencia del injerto, tanto censurada como no, seguía habiendo esta diferencia en cuanto a prácticamente un 10% más de supervivencia del injerto en el grupo de Verónimos, aunque en el análisis multivariado no llegaba a la significación, pero había una tendencia. La supervivencia del paciente pasaba algo parecido. Las diferencias eran mínimas, apenas un 3% a favor de Verónimos, y no había significación ni en el análisis univariado y, por supuesto, tampoco en el multivariado, siendo la variable fundamental la edad del receptor. Y ya para ir un poco terminando, bueno, esto es una tabla que aparece en la publicación que he comentado previamente, donde veis los efectos secundarios más importantes o más frecuentes de Verónimos, y veis cómo, salvo el efecto a nivel pulmonar de neumonitis, realmente con efectos secundarios leves o moderados tenemos margen de actuación, ¿vale?, para intentar mantener esta estrategia de inmunosupresión. Como conclusiones de nuestra serie, destacaría eficacia similar de ambas pautas en cuanto a función renal retrasada, rechazo agudo, incidencia global de proteinuria con la salvedad que he comentado antes, complicaciones quirúrgicas también muy similares. Como ya se ha comentado en muchos foros, una menor incidencia clara y evidente de replicación de CMV, nos ha permitido una menor exposición, aunque de forma muy modesta, eficacia similar en cuanto a función renal y supervivencia del paciente, una mejor supervivencia del injerto, y luego esta duda aquí, ¿no?, de si realmente, o casi seguro, una mayor minimización del tacrolimus nos hubiese permitido ver una mejoría significativa de la función renal y, aunque realmente es un estudio limitado, si eso se hubiese compensado con una igualdad en cuanto al desarrollo de anticuerpos donantes específicos, que hemos visto cómo era menor en el grupo de Verónimos. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez. Tenemos unos minutos para preguntas, para comentarios, debate. Doctor Franco, aquí en el centro. Sí, hola. Sí. Una cosa rara, pero disiento contigo, Julio, en una cosa, que es un poco raro. Vaya. Que yo disiente algo contigo. Y es en lo de el que tú ves una desventaja en que los mTOR no se tengan que monitorizar, y yo creo que es lo contrario. O sea, la monitorización de los mTOR nos lleva a saber dónde estamos en blanco o en negro, o sea, estamos en alto o estamos en bajo. El micofenolato es incontrolable, o sea, tú das 1 gramo o medio gramo o 250 según te viene el pelo o según te viene tu experiencia, ¿no? Entonces yo creo que el monitorizar una droga como es, o un fármaco como es el mTOR, es una ventaja y no un inconveniente. Pues rectifico y te doy toda la razón. Sí, oye. Doctor Gainza. Muchas gracias, una mesa extraordinaria, enhorabuena a los ponentes. Nosotros ahora, me acabo de enterar ayer, se va a administrar Ebusel a los pacientes que han recibido la 4ª dosis y no tienen niveles suficientes de anticuerpos. Creo que el corte está en 200, ¿no?
¿Crees que sería una estrategia, hubiera sido, aparte de eso, cambiarlos, el micofenólico por el mTOR o aleatorizar, o lo ideal hubiera sido 2 grupos y ver qué pasa? No creo que estemos a tiempo de hacerlo, pero ¿qué opináis de eso, Oriol y Julio? Adelante. Sí, no, creo que la indicación es generalizada ahora en toda España, ¿no? Va por comunidades, pero vaya en Cataluña también. Es una opción obvia, ¿no? El darle la protección externa, ¿no? Por eso hacemos el trial, ¿no? Eso es lo que nos tiene que ayudar un poco al final a demostrar que el efecto realmente viene derivado de mTOR, sea por el mTOR, por lo que hemos aprendido, por ejemplo, en citomegalovirus o en otros virus, el mecanismo es el mismo, o son problemas estadísticos de los estudios que están, muchos de ellos, difíciles de analizar, ¿no? Es la manera de responderlo, ¿no? En renal, o sea, si leéis el estudio de Berlín, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque se ve muy bien cómo recupera al retirar el micofenolato, ¿no? Y es una maniobra que puede ser relativamente segura por un periodo de tiempo corto, ¿no? El problema es que si le vuelves a introducir el micofenolato, vuelve a bajar muy rápidamente. Entonces, volvemos a estar un poco en el mismo, es decir, le hemos permitido responder, pero luego la inmunosupresión, sea por el micofenolato o la combinación, no permite que se mantenga, que al final es lo que necesitamos, ¿no? Y por eso un poco enseñaba ir un poco más allá de la serología, que a veces decimos, ¿por qué lo estudiamos? Porque nos permite ver cómo los compartimentos que producen aquello también se ven vaciados, o sea, no están, ¿no? Por tanto, el Ebusel es un parche, ¿no? Que se lo damos, pero al final el paciente se mantendrá siempre, desafortunadamente, con inmunosupresión crónica, ¿no? Entonces, bueno, la opción sabemos que es seguro, ¿no? Igual de seguro que la combinación estándar. Por tanto, bueno, puede ser una muy buena manera, ¿no? de enfocar a estos pacientes, ¿no? Yo creo que el estudio randomizado es lo que nos permitirá responder si realmente esto es así, ¿no? Luego... Yo, por completar un poco lo que dice el doctor Bestard, a mí siempre me ha fascinado el amor que tenemos los trasplantadores al micofenolato, que es un fármaco que ya hace 20 años mostramos en el ensayo Thomas. Los viejos rockeros recordarán aquel ensayo que se aleatorizaba al paciente a continuar con tacrolimus micofenolato, a suspender micofenolato. Pues bien, mirando 100 variables no cambiaba nada. Lo único que cambiaba es que los efectos adversos del micofenolato, claro, desaparecían. Con lo que 20 años después ahora no solo podemos suspender con garantías el micofenolato, sino que además tenemos un fármaco que ya sabemos que como mínimo no aumenta el riesgo de infección viral, sino que puede tener incluso un efecto favorecedor de la respuesta. Pero ahí seguimos, ¿no? Tacrolimus micofenolato, tercera, cuarta dosis, el paciente no responde y miramos al Ebusheld o a donde haga falta, pero no le quitamos este fármaco hasta cierto punto ineficaz a partir del tercer o cuarto mes, que es el micofenolato. Doctor Gómez, ¿alguna opinión al respecto? No. Usted que es un advocate del inhibidor de mTOR. Sí, opino lo mismo. Y realmente pasa un poco lo que pasaba en su día con la ciclosporina y la azatioprina, pasaba lo mismo. Se vio también que la azatioprina no servía para nada a partir del sexto mes, un año, y era igual que solamente ciclosporina. ¿Más comentarios? Sí, allí tenemos una mano al fondo, la doctora y luego el doctor Oppenheimer. Doctora, sí, que no la veo, estoy miope ya. Doctora Crespo, doctora Crespo. Me suena su cara, doctora Crespo. Felicidades por las ponencias. Quería preguntarte, Oriol, por qué aporta la respuesta celular, independientemente de la humoral, en respuesta a la vacuna, ¿no? La respuesta T sin respuesta humoral, ¿sería suficiente? ¿Hay en la literatura algo que nos refuerce esto? No me refiero a algo en el laboratorio, sino a algún estudio. ¿Conoces algún estudio de pacientes con respuesta celular sin respuesta humoral y se infectan menos o están más protegidos? Gracias. Sí, esa es muy buena pregunta, ¿no, Marta? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Yo creo que una nos permite conocer un poco mejor, ¿no? la respuesta adaptativa frente, en este caso, frente a la vacuna, frente a la infección.
Pero sí que sirve, ahora hemos hecho un trabajo que creo que saldrá pronto, en el que hemos querido entender si podíamos predecir, antes de dar la vacuna, quién responde serológicamente. Es decir, antes, ¿no?, mirar si realmente en estos compartimentos los pacientes son negativos, ¿no?, y los que íbamos a vacunar, ¿no?, o vamos a hacer un booster porque tiene un título muy bajo, ¿no?, con los BAUs bajos que nos reflejaría que no son neutralizantes, si podríamos predecir realmente aquellos que van a responder o no, para decidir realmente, oye, pues vale la pena hacer el booster o hacer otro mecanismo, como cambiar a mTOR o lo que sea, ¿no? Y realmente lo que hemos visto es que si añadimos la respuesta celular podemos predecir muy bien, y esto es sentido común, ¿no? Si tú tienes las células, si les das el booster, te van a poder responder mejor que aquellos que no lo tienen, ¿no? Entonces, en este pool de bastantes pacientes, sí que si uno mira en estos compartimentos, en pacientes con serología positiva muy baja o negativa, podemos decir, oye, pues sí que te va a responder y podrías utilizarla, ¿no?, como una guía de decir, oye, pues vamos a vacunar a estos pacientes que tienen una serología baja, pero tienen unas células que te van a responder y te van a producir protección, ¿no? Versus los que no tienen, y nos tenemos que inventar otra estrategia, ¿no?, que pues quizá podría ser esta de convertir a mTOR, ¿no?, minimizar o dar EPUSE, lo que fuera, ¿no? Pero en este sentido, sí, y luego en la predicción de la infección, sí que es verdad que ha habido un cambio espectacular, ¿no? Es decir, incluso en la época del Omicron teníamos muchísimos infectados, pero si lo comparamos con antes, ¿no?, creo que todos tuvimos la misma experiencia, ¿no?, de que no había aquella agresividad, ¿no?, en la enfermedad, ¿no?, o muerte, ¿no? Entonces, si os fijáis un poco, el asintomático tiene respuesta, pero la responde bien. Es decir, es como probablemente el inmunocompetente que hace infección, ¿no? Hay mucha exposición viral, ¿no? Es muy difícil comparar, ¿no?, porque, claro, hay pacientes que se protegían más, pacientes que estaban más alerta, ¿no? Pero los que iban a la UCI en Omicron después de tercera dosis o hospitalizaban, es decir, que tenían insuficiencia respiratoria y tal, eran los pacientes que menos respuesta en todos los compartimentos tenían, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que te orienta, ¿no?, a que realmente todo el que a priori, aunque sea a nivel respiratorio, pues este paciente tiene más o menos ha respondido relativamente bien, pero no nos sirve para lo que se dice en general, ¿no? Oye, ¿por qué sirve el anticuerpo o la respuesta celular si se infectan igual? No es lo mismo que se nos infecten en casa y lo pasan, ¿no?, como les reducimos un poco la inmunosupresión, que el que viene, que estos parece que son los que realmente no han respondido nada bien, ¿no? O sea, que te da un marco un poco de información, creo, parece un poco mejor, ¿no?, que solamente el anticuerpo. Sí, última pregunta, doctor Oppenheimer. Bueno, enhorabuena a los dos. En este estudio que vais a hacer de conversión antes de la vacuna, yo creo que alguna vez ya te lo he preguntado el tema, no sabemos exactamente cuánto intervalo necesitamos para que ese efecto de retirada del micofenolato desaparezca, ¿no? Me imagino que es absolutamente empírico. Entonces, no sé si lo vais a estratificar en al menos dos grupos de periodos distintos, porque tampoco hay tanta prisa. Y segundo, si vais a monitorizar la respuesta inmune durante ese periodo de conversión. Sí, sí que es muy buena pregunta, ¿no? La verdad es que es difícil saber cuándo está lavado, ¿no?, el paciente, ¿no? Siguiendo un poco la farmacocinética de micofenolato, nosotros lo que vamos a hacer es dejarlo 2 meses, ¿no? Yo creo que es demasiado, yo creo que en un mes es suficiente, pero hemos un poco acordado que nos parecía prudente y que nos parecía que ya era un momento en que el efecto sería probablemente el inmunosupresor, ¿no?, de la conversión. Por lo tanto, este es el periodo de tiempo hasta que damos la vacuna para de alguna manera ser certeros de que esto es así. Y de todos modos, y para responder tu segunda pregunta, para un poco responder también esto, antes de dar la vacuna, en el grupo que hemos convertido volvemos a evaluar la respuesta inmunológica, ¿no?, para ver que en este mes realmente no haya habido ningún problema o ningún cambio, ¿no?, por el simple hecho de haber estado demasiado poco tiempo hasta que hemos convertido. Muy bien, pues de nuevo hemos confirmado que la combinación de tacrolimus con everolimus es perfectamente alternativa y con la misma eficacia y seguridad que la tacrolimus micofenolato y que podría tener efectos relevantes en cuanto a mejor respuesta vacunal. Gracias a los ponentes, magnífico punto, y a la audiencia, por supuesto, por resistir estoicamente hasta el final. Muchas gracias.